amarillos! Luis. ¡Iros a la mierda, cobardes! ¡Vendidos! Así han sido recibidos en la cárcel de Extremera por parte de integrantes de Hogar Social los responsables de Esquerra Republicana, que dicen que han recibido amenazas de muerte. Dice Esquerra Republicana, la ultraderecha se ha vuelto a personar allí. Dice Esquerra Republicana, son los mismos que protagonizaron esto. Quiero recordarte que el 12 de octubre esas gentes y otros como ellos, por centenares, entraron por Madrid a través de la M30 portando antorchas, cantando el Cara al Sol y gritando vivas a Franco. Y ni intervino la Guardia Civil, ni la Policía de Madrid, ni nadie, ni ningún... Vamos a ver, es que... No, es que... Chicos, un momento. Cada vez... Mira, yo vengo a este programa cada semana y cada semana alguien me dice que el incidente de la banderita, del carasolito o de la cochifrita es un hecho aislado. Pues fíjate por dónde cada semana hay uno. Entonces no me digáis, primero, la extrema derecha en España no existe como partido aparte, primero porque está dentro del PP y eso lo sabemos todos. Y segundo, te he recordado los vivas a un asesino que hace menos de un mes dio Mariano Rajoy.